Por lo tanto, como estas clases son grabadas, el chat se graba, todo se graba. Ya, entonces después yo puedo revisar lo que ustedes escribieron, qué es lo que hicieron. Así es que darle un buen uso, por favor, a esa herramienta. Ya no ponerse a jugar ni nada de eso. Contarles también que yo les había comentado la clase anterior y también a los apoderados que las clases de lenguaje iban a ser semana por medio. No sé si ustedes se acuerdan, yo dije que cada 2 semanas iba a ser clase. Bueno, eso cambió porque yo considero que estos espacios que nosotros tenemos son bien efectivos, ya se conectan harto estudiantes, de hecho es mucho más que los que mandan tarea, ¿ya? Y me sirve a mí este momento, porque así yo explico, aclaro dudas, entre otras cosas. Entonces vamos a tener clase todos los lunes a las 11:30, ¿ya? Todos los lunes la clase va a ser a las 11:30 de la mañana, ¿ya? A menos que haya un feriado, qué sé yo, eso ahí se les va a ir avisando, pero si yo no les digo que no hay clase, entonces quiere decir que sí hay clase, ¿ya? Todos los lunes a las 11:30 vamos a tener clase de lenguaje. La clase pasada nosotros trabajamos con un PowerPoint sobre el texto narrativo, ¿se acuerdan? Fuimos viendo que el texto narrativo tiene elementos, ¿cierto? Que lo componen, tiene una estructura, ¿verdad? Y fuimos revisando el PowerPoint y aclarando algunas dudas respecto de estos elementos y esta estructura. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer la clase de hoy? Yo, al igual que como lo trabajé en quinto, yo les mandé a ustedes una actividad que me ha generado harto conflicto porque la gran mayoría no la entiende bien. Voy a proyectar aquí. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí. Sí. Ya. Esto que está aquí, a las mamás deberían habérselos presentado en la reunión, ¿ya? Yo se lo mandé a la profesora Jenny. Esto es una ruta de tareas. ¿Qué significa una ruta de tareas? Una ruta de tareas es el orden. Estas son todas las tareas que nosotros hemos realizado hasta ahora. Todas las guías que yo he mandado es lo que aparece acá. Y hay una en específico que es la actividad 5, que acá hay un error porque dice cuento y debería decir mito. Esta actividad yo he recibido muy pocas, una o dos, creo, y una de esas estaba incorrecta, la verdad. Entonces, yo no sé si esta actividad no se comprende o no la han hecho porque no la han hecho nada más. No sé cuál es el motivo, ¿ya? Pero es importante que la hagan porque con esta actividad yo puedo evaluar su escritura, ¿ya? Igual como yo les comentaba a los compañeros de quinto, el lenguaje, por eso la asignatura se llama lenguaje y comunicación, ¿ya? El lenguaje no es solamente aprender a leer, el lenguaje implica distintos ámbitos, ¿ya? Yo tengo la lectura comprensiva, la escritura y la comunicación oral. Por eso que igual la última actividad implica un video, ¿ya? La última guía que mandé, usted tiene que hacer un video donde me habla de algo, ¿ya? Porque yo necesito evaluar cómo usted se expresa en voz alta. Y en este caso, me devuelvo a la actividad 5, porque, como les digo, no he tenido recepción de la actividad 5, y yo necesito saber cómo usted escribe, ¿ya? ¿Qué es lo que escribe? ¿Cómo es su ortografía? ¿Cómo es su redacción? ¿Cómo va la imaginación? Entre otras cosas. La actividad se llama Escribo un mito y se trabaja con las páginas 80 a la 87 del libro. Además de esas páginas, que esas páginas son como una guía, ¿cierto? Una ayuda, habían unas fichas que usted tenía que completar. Yo sé que no hemos estado en clase y muchos de ustedes no saben bien lo que es un mito, ¿ya? Pero si usted trabajó como debía haber trabajado en las actividades previas, que son estas de aquí, del libro, ahí en el libro explica lo que es un mito. Incluso usted tenía que leer un mito, ¿ya? Yo no sé si
¿Es eso lo que les causa confusión? ¿O no lo han hecho porque no han querido, porque no han podido, no sé? Pero yo necesito que lo hagan porque yo con eso voy a evaluar niños, ¿ya? A mí me sirve esa actividad para yo poder evaluar de manera formativa cómo van ustedes en escritura. Ya yo tengo que identificar cómo van en lectura, cómo van en escritura y cómo van en comunicación oral. Por lo tanto, yo necesito que esta actividad llegue a mis manos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer esta clase? Yo les voy a explicar la actividad, les voy a explicar paso a paso lo que usted tiene que hacer y les voy a explicar también lo que es un mito. Así que quiero que me pongan harta atención porque se los voy a conversar nada más. El mito es un texto narrativo. Los textos narrativos son aquellos, ¿cierto?, que son ficticios y que me cuentan alguna historia, algo que ocurrió, pero que no son reales, ¿ya? No son reales los textos narrativos, son inventados. ¿Están basados en la realidad? Sí. Yo puedo escribir un cuento sobre o cualquier texto narrativo sobre Copiapó, sobre Caldera, sobre mis amigos, pero yo debo incorporar cosas que son ficticias, ya que son mentiras. Entonces, dentro de los textos narrativos hay distintos tipos de texto, ¿ya? Ejemplo, Álvaro, ¿quieres decir algo? Profesora, Dígame. ¿esa es era 5? Sí, ¿La guía 5? es la guía 5, sí. Ya. Estoy avanzando. Ya. Muy bien. Entonces, les decía, todas estas historias, ¿cierto? Que cuentan con personajes, qué sé yo, son textos narrativos. Dentro del texto narrativo, yo tengo muchos tipos de historias. Los cuentos, ¿ya? Las fábulas, las leyendas, los mitos, las novelas, son textos narrativos. El mito y la leyenda son dos textos que se parecen mucho uno con el otro. Son muy similares, pero no son iguales. El mito es un texto que es muy antiguo. Al principio el mito se traspasaba solamente de manera oral. Ya, la única forma de que yo pudiera traspasar o contarle a alguien el mito era hablando. Después con el tiempo, estas historias se fueron escribiendo y se van traspasando de generación en generación. El mito es un cuento, o sea, perdón, es un texto característico de las primeras civilizaciones, de las primeras personas que habitaron la Tierra. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. El mito tiene como objetivo eh, explicar el origen de algo. Esa es la principal característica de un mito. Yo explico el origen de algo. Puede ser el origen de la luna, el origen del planeta Tierra, el origen de la vida humana en el planeta Tierra, ya, entre otras cosas. Eso es lo más importante, me interesaría que lo anoten por ahí, en algún ladito. El principal objetivo del mito es explicar el origen de algo. ¿Ya? Puede ser de un elemento del planeta, de los seres vivos, de la humanidad, ¿ya? O de algún fenómeno natural. Yo puedo explicar el origen de la lluvia, puedo explicar el origen de los cerros, ¿ya? Y en base a esto, yo creo una historia ficticia que está basada en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, eh, hay distintos tipos de mitos, ¿ya? El mito de la luna. Por ejemplo, yo no sé si ustedes trabajaron como debían haber trabajado en el libro, pero hay un mito en el libro que es La noche del tatú, ¿ya? No sé si ustedes lo leyeron. Ese texto me explica el origen de la noche. Me habla, ¿cierto?, de un grupo de personas que viven en un lugar y que no tienen noche, por lo tanto no descansan. Y van y le piden la noche a distintos animales, su propia noche. Pero hay una noche que es muy rápida, hay otra noche que es muy lenta, que se demora mucho, y las personas están muy desesperadas porque quieren descansar. Y van y le roban la noche al tatú.
y a partir de ese momento se origina la noche como tal. Y ellos comienzan a tener noches de ahí en adelante. De eso se trata el mito, de explicar cómo algo se creó. Hay que saber que es ficticio, ¿ya? No es real. No es que, porque claro, hay teorías como la teoría religiosa, por ejemplo, que me dice que el mundo y todo lo que en él habita lo creó Dios, ¿cierto? Esa es una teoría. Después tenemos la teoría del Big Bang, que nos dice que no fue creado por Dios, sino que todo fue una explosión, ¿cierto? Y en base a esa explosión se creó todo el mundo y las galaxias y los planetas y qué sé yo. El mito es ficticio, ¿ya? Es ficticio, no tiene una comprobación científica ni mucho menos, pero para las culturas antiguas es importante porque le da un sentido, una explicación a lo que son y de dónde vienen. Además, otra característica importante del mito, que igual si puede la va anotando, es que los personajes que aparecen en este mito, en este texto, tienen características especiales. Nosotros tenemos en el mito héroes, dioses y personajes mitológicos. Esos son los principales dentro de un mito. Héroes, dioses y personajes mitológicos. Los héroes son una combinación entre un dios y un mortal. Por ejemplo, Hércules. Hércules es un héroe, porque él es hijo de Zeus, que es un dios, y de una mortal, que es una humana que vive en la tierra. Entonces el mito, repito, héroes, dioses y personajes mitológicos. ¿Quiénes son los personajes mitológicos? ¿Alguien sabe? ¿Algún personaje mitológico que se le ocurra? El Minotauro. El Minotauro, muy bien. ¿Alguien más? Un dragón. El dragón, muy bien. El unicornio. El unicornio, bien. Centauro. Centauro, dijo. Bien, muy bien. El centauro, las sirenas, las hadas, los duendes, todo eso son personajes mitológicos. Entonces, el mito es un texto que se traspasa de generación en generación, que es ficticio y que me explica el origen de una especie, de algo que está en la Tierra, de un fenómeno natural, utilizando personajes mitológicos como héroes, dioses, sirenas, minotauro, centauro, unicornio, entre otras cosas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo no. ¿No? No. Entonces, en base a eso, usted lo que tenía que hacer con su actividad era crear un mito. Crear un mito, pero no cualquier mito. Y aquí, entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Crear un mito, explicar el origen de algo, ¿verdad? Y en este caso, usted tenía que escribir el origen de un animal. Usted lo inventa, cómo se creó. Y aquí, la primera parte era un cuadrito donde yo tengo distintos animales, ¿ya? Alpaca, anaconda, armadillo, chinchilla, comadreja, cóndor, colibrí, chungungo, cotorra, flamenco, guacamayo, guanaco, llama, jaguar, iguana, huemul, monito del monte, etc. Usted tenía que escoger uno de estos animales. ¿Y qué va a hacer con su mito? Va a explicar el origen de uno de estos animales. Usted puede explicar el origen de uno de los animales o bien explicar el origen de una característica. Por ejemplo, voy a escoger el guacamayo. Entonces yo, en mi mito, yo voy a explicar cómo se creó el guacamayo de manera ficticia, lo que a mí se me ocurra. Ya, esto es personal, yo invento. No es que yo voy a buscar en Google cómo se creó el guacamayo, no. Yo tengo que inventarlo, crearlo, ¿ya? O bien, yo puedo, en mi mito se puede tratar el origen de los colores del guacamayo, el origen de las manchas del jaguar. ¿Ya? Usted puede explicar cómo se creó un animal o bien cómo se creó una característica de este animal.
Ya, usted escoge, eso es personal. Una vez que yo escogí mi animalito, viene la segunda parte, que es el tema, de qué se va a tratar mi mito. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? Mito sobre el guacamayo. ¿Qué sé del tema? Sé lo que es un mito, sé que debo explicar el origen del guacamayo, sé que el guacamayo es de color rojo, sé que el guacamayo es un ave. Por ejemplo, que usted sepa eso. Si usted sabe eso, usted pone eso. Si usted no sabe nada, usted no pone nada. Ya, pero es muy difícil que no sepa nada porque usted va viendo el animal, ¿cierto? Y puede poner, sé que el jaguar tiene manchas, sé que el guacamayo es tal cosa, dependiendo del animal que usted escoja. ¿Qué necesito saber? Si yo voy a escribir un texto narrativo, ¿cierto? Nosotros sabemos que para escribir un texto narrativo yo tengo que tener un ambiente, personajes, y si yo voy a escribir de un animal, el ambiente en el cual va a estar enfocado mi cuento, mi historia, mi mito, perdón, tiene que tener relación con el animal. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber qué come el guacamayo, necesito saber la ubicación, necesito saber etcétera. ¿Se entiende? Sé esto del guacamayo, necesito saber estas otras cosas que aún no las sé. Y eso es lo que usted tiene que escribir acá. Nada más que eso. Lo que sabe y lo que no sabe, y usted necesita investigar. No tiene que poner detalles, nada. Solamente tiene que poner qué es lo que yo necesito saber para poder avanzar con mi actividad. ¿Ya? Una vez que yo determiné lo que sé y lo que no sé y necesito aprender, viene la ficha número 2. Y esta ficha, aquí usted tiene que investigar. Como lo ideal es que usted pudiera recortar el animalito de la primera parte. Si usted no puede imprimir, no tiene para recortar, lo dibuja. ¿Ya? Lo dibuja. Yo no tengo ningún problema con eso. Y si usted quiere hacerlo de un animal que no está aquí, y usted lo puede imprimir o lo puede dibujar, también puede hacerlo. Lo que sí les voy a pedir que traten de que no sea el perro y el gato, porque siempre me llegan muchos mitos de perro y gato, perro y gato, perro y gato. La idea es que sea otro tipo de animal, ya un animal que no sea tan común. Entonces, en la ficha 2, yo voy a pegar acá a mi animalito, ya en el centro. Y voy a investigar. Grupo al que pertenece. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es mamífero? ¿Es anfibio? ¿Es reptil? ¿Ya? ¿Qué más? Lo puedo clasificar de distintas formas por su alimentación. ¿Es carnívoro? ¿Es herbívoro? ¿Ya? ¿A qué grupo pertenece? ¿Es cuadrúpedo? ¿Es bípedo? ¿Es ave? ¿Ya? A eso se refiere con el grupo. ¿A qué grupo de animales pertenece? Después, zona en que habita. Yo voy a tener que investigar. ¿Dónde vive el guacamayo principalmente? ¿Cuáles son las regiones donde más se ubica? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué país? ¿Ya? Y lo investigo y lo escribo. El guacamayo habita en tal zona. Se caracteriza por volar entre tal y tal país, ciudad, lo que sea. ¿Ya? Después me dice características físicas. El guacamayo es de color rojo, pero también lo podemos encontrar en azul, en múltiples colores, etc. Tiene un pico muy largo, tiene 2 patas, vuela, tiene plumas, ya todas las características físicas del animal yo las voy a poner en este cuadrito de aquí. Y finalmente, no finalmente, el cuarto cuadrito me habla de la alimentación y el comportamiento. El guacamayo es un animal que se alimenta de insectos y frutos, por ejemplo, y su comportamiento es que, no sé, que cuida a sus crías, vuela de un lugar a otro dependiendo de la estación, ¿ya? Etcétera. Yo tengo que poner acá cómo se alimenta y cómo se comporta el guacamayo. Y finalmente, ¿por qué se destaca? ¿Ya? Todos los animales tienen una característica que los hace ser especiales, ¿cierto? Igual como los seres humanos, todos tienen una característica que los destaca de los demás. Se destaca por sus hermosos colores, se destaca por, etcétera. Usted va a investigar, acá usted tiene que hacer una investigación
respecto de su animal para determinar todas las características que me está pidiendo. ¿Ya? ¿Dudas o consultas sobre esta parte de la investigación? ¿No hay dudas? No, profesora. Muy bien. Si usted no puede imprimir esto o lo imprime, pero le parece muy pequeño, usted lo puede hacer en una hoja de oficio cuadriculada o en el cuaderno, ¿ya? Y puede hacerlo a lo mejor no así en un cuadro, sino que poner características físicas 2 puntos e ir escribiendo. Alimentación y comportamiento 2 puntos e ir escribiendo. Ya si que usted considera que este espacio es muy pequeño o no le acomoda, a mí lo que me interesa es que investigue, escriba y ponga ahí el recorte. Le repito, si no tiene recorte, dibujo, ¿ya? A mí eso no me afecta ni nada. Lo que me interesa es que usted tenga una imagen ahí del animal y que tenga, ¿cierto?, la investigación correspondiente a ese animalito. Cuando yo ya investigué, ya terminé de hacer eso, paso a la siguiente etapa, que es la lluvia de ideas. Acá es donde más se confundieron. En la lluvia de ideas, yo voy a poner qué se explica, cómo se explica, dónde se ambienta. ¿Qué se explica? El origen del guacamayo, ¿cierto? O si voy a hacer lo de las plumas, el origen de los colores del guacamayo. O qué se explica el motivo por el cual el guacamayo vuela. ¿Se entiende? Yo escojo lo que voy a explicar, lo que importa es que sea la creación de algo, la creación de sus alas, la creación de sus colores, la creación del animal en sí, eso es personal, cada uno lo escoge. ¿Cómo se explica? Acá viene lo importante. Como este texto es ficticio y tiene personajes mitológicos, yo lo puedo explicar como a mí se me antoje. Vino un hada y con un superpoder, con un hechizo, lo convirtió en un ave colorida. O los dioses se enfrentaron, pelearon, tiraron rayos y apareció el guacamayo. ¿Se entiende? Acá es personal, es ficticio y aquí es donde usted usa su imaginación. ¿Cómo se explica? Con una pelea de dioses, con un hechizo de un hada, con un, no sé, con un sacrificio de un minotauro. ¿Se entiende? Yo utilizo personajes ficticios que no son reales e invento el origen. Ya se creó después de una guerra. Usted lo explica, no es real, ¿ya? Es inventado. Usted lo va a explicar a su gusto, a su imaginación. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hace como 3 años atrás yo hice esta actividad, bueno, todos los años la hago, y un compañero me hizo un mito muy bueno, donde él explicaba el origen de la caparazón de la tortuga. Y él me decía en su historia que la tortuga era un animal que existía antes, pero que era un animal muy débil, muy débil. Y cada vez que la tortuga salía de su huevito e iba a ir al mar, la gran mayoría morían porque no tenían nada para protegerse. Entonces, un día hubo un conflicto porque las tortuguitas ya estaban desapareciendo y los dioses decidieron que tenían que hacer algo al respecto. ¿Qué pasó? Que los depredadores se estaban comiendo a las tortugas, las estaban matando por gusto, no porque necesitaban comer, sino que lo hacían para divertirse, para jugar. Y a los dioses esto les pareció muy mal. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Vinieron y comenzaron a tirar rocas gigantes a los depredadores. Los depredadores fueron muriéndose, ya, los que estaban haciendo mal, porque claro, si tú en el reino animal, si tú matas a otro animal es para vivir, ¿cierto? Es la ley de la vida, para sobrevivir yo mato, pero como ellos estaban haciendo esto por gusto, ya, para hacerle daño a las tortuguitas, los dioses vinieron y mataron a estos depredadores malos. Y las tortuguitas, cuando esto pasó, se escondieron debajo de la tierra, cuando vieron que venían las piedras gigantes voladoras. Y cuando las tortuguitas salieron de la tierra, todas tenían en su espaldita una piedra que se les había anclado. Y a partir de ese momento, las tortugas tienen caparazón. Entonces el compañero explicó el origen de la caparazón de la tortuga. ¿Qué explicó? Lo que les acabo de decir. ¿Cómo lo explicó?
con la intervención de los dioses, que se molestaron porque los depredadores estaban haciendo mal uso, ¿cierto?, de su poder. ¿Se entiende? ¿Entienden o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Y finalmente, ¿dónde se ambienta? En la playa, en la selva, en el bosque, en la sabana, en el desierto. Eso, ¿de qué va a depender esto? ¿Dónde se ambienta? ¿De qué depende? Del animal, ¿cierto? Si yo voy a ser del tiburón, no, difícilmente se va a ambientar en el bosque, ¿verdad? Acá es lluvia de ideas, ¿ya? Acá usted pone los datos principales, así como un punteo. ¿Dónde se ambienta? En el bosque. Recuerde que la historia puede tener más de un ambiente. Puede ser en la arena y en el océano, ¿ya? Como por ejemplo en el caso del mito que les acabo de contar, las tortuguitas andaban en la arena de la playa y también en el mar. Por lo tanto, yo puedo tener dos ambientes, ¿ya? Esa es la tercera ficha, ¿o no? Sí, la ficha número Profesora, 3. Dígame. ¿no se puede inventar un ambiente? Sí, se puede inventar un ambiente porque es ficticio, pero tiene que tratar de que ese ambiente que usted va a inventar sea similar al ambiente del animal que usted está hablando, ¿ya? Porque si, como le digo, ya si lo va a hacer del tiburón, usted puede inventar un ambiente, pero tiene que ser un ambiente acuático. ¿Se entiende? Eso es lo importante, pero si usted quiere inventar un ambiente, agregarle cosas que no existen, que son fantásticas, puede hacerlo. Todo lo que a usted se le ocurra, usted lo puede hacer porque este texto es ficticio. Lo único que vamos a tomar como real es el animal en sí y sus características. El resto es imaginación de ustedes. Ya lo que a ustedes se le ocurra, usted lo puede poner. Después tenemos la ficha 3.1. Ay, ¿qué pasó? La ficha 3.1, acá usted va a empezar ya a estructurar su mito. Pero ojo, no tiene que escribirlo todavía, ya tiene que poner ideas nada más. Por eso es que viene dividido en 4 y con un espacio tan pequeño, porque aquí son sus ideas, lo que a usted se le ocurre por mientras. Y lo trae dividido porque usted debe respetar la estructura de un texto narrativo. Ya recuerde que el mito es un texto narrativo. Entonces, situación inicial. Usted va a poner una idea, no completo. En el inicio yo voy a explicar qué animal escogí, cuáles son sus características, etc. ¿Ya? Después, quiebre. En el quiebre va a haber tal conflicto y ese conflicto va a ocurrir entre el animal y un dios, entre el animal y un ogro, entre el animal, ¿se entiende? Voy poniendo las ideas de lo que va a ser mi mito. Después, en el desarrollo. En el desarrollo yo voy a poner que el conflicto se solucionó de tal y tal manera y que a partir de ese momento existe el guacamayo. Y en el desenlace, Profesora, dígame, entonces el mito va a ser parecido a un cuento. el mito se parece mucho a un cuento porque tiene la misma estructura, es un texto narrativo. La diferencia es que el cuento me cuenta cualquier cosa, cualquier historia, de lo que sea, y el mito me explica el origen de algo. El mito con el cuento, la leyenda, la fábula, son textos muy similares, casi iguales. Tienen la misma estructura, tienen los mismos elementos, ¿ya? Pero la diferencia es lo que cada uno de ellos quiere expresar. En el cuento yo puedo hablar de cualquier cosa. Yo puedo contarle una historia que pasó en la cancha, una historia que le pasó a mi hermana, lo que sea. El mito, la diferencia que tiene es que explica el origen de algo y que incorpora personajes mitológicos. ¿Ya? Esto es casi igual que un cuento, pero explico el origen de algo con personajes mitológicos. ¿Ya? Y en el desenlace, como les decía, yo voy a poner en el final, el guacamayo queda en la tierra y es una nueva especie, muy colorida, y son desde ahí que existe. Y fin, ¿ya? Entonces, repito,
Acá yo voy a poner las ideas principales, cómo va a ser mi inicio, cuál va a ser mi quiebre, cómo voy a solucionar ese quiebre en el desarrollo y cómo voy a finalizar mi mito. Una vez que yo ya puse todas esas ideas, escribo el borrador. ¿Ya? El borrador es ya aquí usted tiene que escribir el mito, completito. Había una vez, tal y tal cosa, bla, bla, bla. Desde el inicio hasta el final, no lo voy a separar por inicio, quiebre, no. Lo voy a escribir completo. ¿Ya? Aquí usted tiene que poner ojo de usar bien los conectores. ¿Cuáles son los conectores? Cuando yo digo, sin embargo, porque, ya que, puesto que, pero, si no, también, todo eso son conectores, ya que me van a servir para unir una frase a la otra. También usted tiene que tener harto ojo que su mito sea coherente, que tenga relación con lo que usted escribió más arriba. Ya si usted me investigó del guacamayo, me investigó todo el rato, me habló todo el rato del guacamayo, después no me va a escribir un borrador del perro, ¿cierto? Tiene que tener relación toda la actividad completita. Y también, ay, me fue esta cosa. Y también tener harto ojo con las descripciones. Es importante que usted describa bien el animal, el lugar, los personajes, para que yo pueda entender por qué se creó, cómo se creó, quién lo creó, ¿ya? Y aquí abajito usted tiene una pauta de evaluación. Esto no se completa, niños. Yo recibí una que como que completaron acá y no. Acá lo único que usted tiene que hacer es ver que todos estos criterios que están acá, o dimensiones, yo los cumplo. Por ejemplo, en el tema. El tema del texto es claro y se mantiene a lo largo del texto. Si yo estoy hablando del guacamayo, yo tengo que estar concentrado en el guacamayo todo el rato, y todo el texto yo tengo que hablar del guacamayo. Si yo lo hago así, tengo todos los puntos. Si yo me voy como un poco para otro tema, ahí ya pierdo un poco de punto. Y si finalmente yo me voy del tema y hablo de cualquier otra cosa, ahí ya tendría 0 puntos. Tienen que saber que esto no es que yo les vaya a poner una nota al libro. Yo en la reunión se explicó el tema de la evaluación. Esta es una evaluación formativa, ¿ya? Pero esto es una base para yo saber cómo ustedes están en escritura, cómo ustedes van. Algunos van a pasar de curso con todos sus objetivos logrados, otros medianamente logrados y otros por lograr, que no van a cumplir a lo mejor lo que necesitan. Pero yo tengo que saber eso para que el otro año podamos reforzar todo lo que nos faltó, ¿ya? Entonces, cuando usted termina su borrador, se va para acá y revisa. A ver, la secuencia, no, parece que en una parte me fui al quiebre antes de tiempo, ya, lo voy a corregir y lo va arreglando. Y una vez que usted tiene listo su borrador, me lo manda, ¿ya? Y cuando usted me lo mande, yo lo voy a leer completito y lo voy a corregir y se lo voy a mandar corregido. Y esas correcciones usted las va a pasar en limpio a una hoja de oficio o a una hoja cuadriculada, y le va a hacer un dibujito y me lo va a mandar de vuelta. Y esa imagen que iba a estar mandada de vuelta, yo lo voy a publicar en la página web, ¿ya? En la página web mía, yo voy a publicar los mitos para que usted lo lea, para que los compañeros lo lean, los compañeros de otros cursos. Si usted quiere que su mito se suba en forma anónima porque le da vergüenza que aparezca su nombre, usted me dice, profesor, aquí está mi mito terminado con mi dibujo, pero yo quiero que usted lo ponga en forma anónima. Yo no tengo ningún problema porque yo respeto su privacidad, ¿ya? Así es que eso, yo quiero saber si alguien tiene o consulta sobre cómo hacer esta actividad o sobre el mito. ¿Hay algo que no les haya quedado claro, algo que no comprendan todavía? ¿No? Ninguna duda. ¿No? Ya, esta semana yo debería mandar guías nuevas. Ya corresponde por fecha mandar guías nuevas, pero esta actividad todavía no me la mandan. Y la actividad de Quique H también he recibido poquitas, ¿ya? Entonces, yo voy a conversar con el jefe de UTP para que esta semana, en lugar de mandar guías nuevas, se pongan al día, ¿ya? Hagan esta actividad del mito, la completen, la terminen y me la manden, para yo poder hacer una evaluación formativa, como les decía, de lo que de cómo están en escritura,
y para ver qué tenemos que reforzar. Como tips, le digo, cuando esté escribiendo el mito o el borrador, acompáñese de un diccionario. Yo a principio de año pedí diccionario de bolsillo, ¿ya? Acompáñese de un diccionario para que vaya viendo la ortografía de las palabras, cómo se escriben, ¿ya? Etcétera. Y algo les iba a decir, se me olvidó. La semana pasada yo mandé un Kahoot, que era un cuestionario sobre el texto narrativo. Algunos lo hicieron, otros no. Si no lo ha hecho, hágalo, póngase al día, porque eso también es una evaluación para mí, para saber cómo van con los contenidos, qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que no quedó tan claro, ¿ya? Entonces, hagan ese Kahoot, resuelvan las dudas. Quiero felicitarlos porque tengo 20 conectados, lo cual es muchísimo. Ya estoy muy contenta de que se estén conectando. Espero que los siguientes lunes se sigan conectando y si hablan con sus compañeros, invítenlos a conectarse, ya a que sean parte de esta clase. Vamos a trabajar así. Una semana vamos a ir explicando actividades, resolviendo dudas, la otra semana vamos a pasar materia, ¿ya? Para que no sea tampoco como tan pesado para ustedes el tema de la clase online. Les agradezco nuevamente que se hayan conectado. Si tiene una duda, una pregunta, algo que no entendió, que no sabe sobre el mito, me escribe, me llama, me manda un audio, me hace una videollamada, me manda un correo. Yo tengo disposición para con todos los estudiantes, ¿ya? Y también aclarar ese punto un poquito. Aquí no hay preferencias ni nada. Si por algún motivo yo me demoro en responderle o no le respondo bien como usted quiere, hable conmigo, ¿ya? Avíseme a mí. Siempre hemos hablado el tema de los protocolos, igual los apoderados. Si hay algún conflicto, si no está conforme con lo que yo estoy haciendo, converse conmigo y después me acusan, ¿ya? O lo conversan con el profesor jefe o con el jefe de UTP, pero yo necesito que se comuniquen conmigo primero. Yo no tengo ningún apoderado que me haya manifestado alguna molestia, ¿ya? Pero si tiene alguna molestia, le agradecería que esa molestia se hable conmigo. Si yo no le doy una solución, entonces usted vaya o el apoderado y conversa con el jefe de UTP, con la profesora jefe, ¿ya? Pero acérquense a mí, hablen conmigo, yo estoy 100% disponible para resolver dudas, para aclarar preguntas, ¿ya? Nos quedan menos de un minuto, así es que espero que estén muy bien. Hagan la actividad, si tienen duda me hablan, me escriben, sus papás tienen mi WhatsApp. Ya, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós, profesora, cuídese. Igual ustedes, que estén muy bien. Dígame. A mí no me llegó la cosa del Kahoot. Ya, voy a volver a mandarlo al WhatsApp de los apoderados. ¿Está su apoderado ahí? Sí, estoy al lado. Ah, ya. Voy a volver a mandarlo entonces el link. Ya, es el link y el Ya, código para que se conecte. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, no, de nada. Que estén bien. Adiós. Chao.